miembro de SCOMI, sociedad que pertenece a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces, para mí, el día de hoy es un gusto, un honor darle la más cordial bienvenida a nuestro taller, al taller virtual de electrocardiografía clínica, que es una iniciativa académica que hoy se hace realidad gracias al esfuerzo conjunto tanto de SOCEMBI como de SOCIEM. Este taller ha sido diseñado como una experiencia tanto teórica como práctica, con el propósito de fortalecer los conocimientos y las habilidades fundamentales en la interpretación de la ecocardiografía. Entonces, a lo largo de este curso, vamos a contar con la participación de reconocidos doctores, quienes generosamente van a compartir con nosotros su experiencia, su vocación docente y su compromiso con la formación médica de calidad. A todos ellos, nosotros les extendemos nuestro profundo agradecimiento por aceptar ser parte de este evento y por el valioso tiempo que hoy nos brindan. También queremos reconocer a todos los asistentes que se han inscrito, así como a cada uno de los miembros del equipo organizador, quienes han trabajado con dedicación para que este taller se desarrolle de manera óptima, accesible y sobre todo enriquecedora para todos nosotros. Recordemos que a los participantes, especialmente, que como parte del desarrollo del curso se van a realizar 2 evaluaciones que tienen como requisito esencial para la obtención del certificado de participación. Es decir, tienen que realizar sí o sí estas 2 evaluaciones para que puedan obtener su certificado. Entonces, les animamos a todos ustedes a aprovechar al máximo cada sesión, a participar activamente y a comprometerse con el aprendizaje. Entonces, finalmente, por favor, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro primer tema, anatomía y fisiología del corazón. Para ello, tengo el gusto de presentar al docente a cargo de este tema, quien es el doctor Valencia. Sí. Buenas noches, doctor. Creo que no, ya está conectado. Él es médico cirujano general por nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con una maestría en educación con mención en docencia en educación superior por la Universidad Continental. A su vez, también es docente particular en CIPA, cirugía menor, docente de ciencias básicas de la Academia QX Medic, docente de medicina en la Universidad Norbert Wiener y en la Universidad Privada del Norte. Además, es miembro de la Sociedad Nacional de Paramédicos del Perú. Buenas noches, doctor. Le doy el pase para que pueda empezar ya su presentación. Tal vez quiera decir algunas palabras de Sí, sí. inauguración para el curso. Ya, qué gusto, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, perfecto. En realidad quisiera comenzar con el agradecimiento. Siempre es un gusto dictar estas ponencias y sobre todo, pues, ¿no? Colaborando con mi alma mater, ¿no? De la Universidad Nacional Federico Villarreal. El objetivo de ahora, chicos, es más que darles datos teóricos, más que repetirles datos que van a ver siempre en los libros, es enseñarles ya a pensar. El EKG es un idioma nuevo. Ustedes tienen que aprender un idioma nuevo y como todo idioma nuevo, así como si ustedes aprendieran a hablar inglés, francés, alemán, qué sé yo. Ustedes tienen que empezar desde lo básico, entendiendo cada uno de los objetivos. Cuando ustedes entiendan los objetivos, hoy día vamos a hacer más que nada fisiología relacionada a la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes tengan bien en claro eso, se van a dar cuenta que el EKG no es nada más ni nada menos, ya que es un idioma nuevo de la actividad eléctrica del corazón.
Ya, personalmente me gustaría decirles que todo médico general debería, ok, debería saber leer un EKG, al menos si está correctamente tomado y si el paciente no tiene ninguna patología. Ustedes como médicos generales deberían llegar mínimo a eso, chicos, por favor, mínimo. Posteriormente, si a alguno de ustedes les interesa más el tema, les gusta más el tema y quieren hacer la especialidad de cardiología, bienvenido sea. Pero chicos, por favor, muchos médicos terminan la carrera sin saber leer un EKG y lo que es peor aún, sin saber si siquiera está bien tomado o si es que el paciente tiene alguna enfermedad. Entonces no saben si llamar o no llamar al cardiólogo para interconsulta. Eso es algo que de corazón me gustaría que ustedes tengan bien en cuenta. Por favor, chicos, o sea, es lo esencial, es lo mínimo. Aprendan a ver un EKG, aprendan a ver que está bien tomado y aprendan a ver que el paciente tiene todo dentro de lo normal. Y con eso es suficiente. Y ya si encuentran algo que se escapa a esto, con gusto pues no pueden llamar o pueden hacer la interconsulta a cardiología, que obviamente el especialista les va a ayudar con todo lo demás. Pero no se queden, no se depriman o no piensen, ah, bueno, pues yo nunca voy a ver un EKG y se acabó. Lo ideal, chicos, es que sí. Voy a compartir la, las diapositivas para comenzar de una vez. Ok, ahí estamos entonces. Listo, chicos. Anatomía y fisiología de cardio. Listo. Rápido entonces. En primer lugar, vamos a ubicarnos, por favor, siempre ubicarnos y vamos a hablar rápidamente del mediastino. Rápido. Una pregunta típica que siempre hacemos en clases de anatomía, de embriología, sobre todo de anato, es cómo se divide el mediastino. El mediastino tiene dos divisiones, ¿no? Principales. El mediastino superior y el mediastino medio, ¿cierto? Y es el mediastino medio el que tiene más divisiones, como lo van a ver acá en un momento, ya el mediastino. Ahora, ahora, el mediastino medio es el que va a tener anterior, medio y posterior. Eh, Chicos, miren esta imagen, por favor, acá lo van a ver mucho mejor. Esto es el tórax, ¿ok? Esto es el tórax. En la parte superior al corazón, todo esto, chicos, todo eso se va a llamar el mediastino superior. Todo lo que está debajo de él corresponde al mediastino medio y es justamente donde está el corazón. El corazón se ubica en el mediastino medio, teniendo por borde superior el mediastino superior, valga la redundancia, y por la parte inferior limita con el diafragma. El corazón está apoyado en el diafragma, está descansando en el diafragma. ¿Ok? Si nosotros hacemos un corte, ¿no? Para tener una vista lateral, ¿ok? Si hacemos un corte sagital, encontraremos así también otra división, que es mediastino anterior y mediastino posterior. Obviamente el mediastino medio quedará como mediastino medio, ¿de acuerdo? Entonces, esta relación también nos ubica, o perdón, nos ayuda para ver las estructuras que podríamos encontrar delante y posterior al corazón. Si es que ustedes se habrán dado cuenta, chicos, absolutamente todo el mediastino está yendo en razón del corazón, que obviamente es el elemento más importante. ¿De acuerdo? Se ubica en el mediastino medio, entonces, ¿ok? Se ubica en el mediastino medio. Van a encontrar algunas literaturas, por si acaso, ¿no? Que van a dividir el mediastino en superior, ¿ok? E inferior. Y este mediastino inferior lo van a dividir en anterior, medio y posterior. ¿Ya? Eso va a depender netamente de la bibliografía que ustedes encuentren. Lo que tienen que tener bien en claro es que el mediastino se divide en dos y es el mediastino inferior o medio, de acuerdo a la literatura, que se va a dividir en tres, anterior, medio y posterior. Ya chicos, eso va a depender mucho de la literatura, así que de todas formas lo hago presente para que ustedes tengan en cuenta el momento, ¿no? de buscar ciertas literaturas. Pero ahí vamos a encontrar nosotros al corazoncito. ¿Qué más importante nosotros tenemos que tener en cuenta en el corazón? Chicos, en el corazón ustedes tienen que tener en cuenta las capas del corazón. Ahí tenemos el corazoncito, nosotros lo vamos a cortar. La capa más interna corresponderá al endocardio, la capa media, la más gruesa
y quizá la más importante del corazón es el miocardio, ya donde están los miocitos como tal, que es la capa que hace el esfuerzo al momento de la contracción, al momento de la dilatación, etcétera. Chicos, posterior a ello encontraremos lo que es el epicardio, ¿ok? El epicardio. Y acá quiero hacer un acápite porque muchos todavía se confunden cuando hablamos de epicardio y pericardio. Doctor, ¿epicardio y pericardio es lo mismo o es diferente? Ya, eso quiero hacer un acápite. En esta imagen, por ejemplo, ponemos de frente lo que es el pericardio fibroso y el pericardio parietal, que ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y en el medio, obviamente, un espacio pericardial. Ya, chicos, vamos a eso, quiero que eso quede bien claro. Ok, entonces ahí te pongo un corazoncito a forma de gráfico, ahí te pongo un corazoncito a forma de gráfico y ahí están las paredes del corazón. Profe, ¿qué paredes? Ahorita vamos, ¿ok? Ahí está el corazoncito y el corazoncito está cubierto por una capa mucho más grande, ¿ya? Esas son las famosas capas del pericardio, las famosas capas del pericardio. Chicos, el pericardio más externo, que es este de un color naranja medio oscuro, corresponde a este de acá, que también te lo pongo de un color naranja medio oscuro. Es el pericardio fibroso, ¿ok? El pericardio fibroso. Esa es la más externa. Más interno a él tendremos esta capa que ven acá, que yo la estoy dibujando de un color negro y la otra de un color azul. Profe, ¿por qué le está poniendo dos colores? Porque es una capa prácticamente doble, ¿ok? Es una capa prácticamente doble. Y esa corresponde al pericardio seroso que está aquí. Y esa capa, no, doble, como les dije, doble va a tener dos partes, que es visceral, que está en un círculo azul, que es justamente la más azulita de acá, y es la parietal, que está pues con bordes más negros, que también corresponde a la parte que está con bordes del mismo color. Ya chicos, entonces, si nos ubicamos, a ver, voy a intentar ponerlo con los mismos colores. Este es el pericardio fibroso, que es la más externa. Dentro encontraremos nosotros el pericardio seroso, que vendría a ser esta capita de acá. Y el pericardio seroso tendrá dos, ¿cierto? La más externa, que es el pericardio seroso parietal, y la más interna, que es el pericardio seroso visceral. ¿Ok? Hasta ahí hemos determinado todas las capas del pericardio, todas las capas del pericardio. Y tú me dirás, ok, profe, pero, faltan más capitas, faltan más capas. Y aquí vienen las demás capas, ¿no? Acá vienen las demás capas. La primera capa que te había dicho yo, ¿no? La capa más externa de obviamente las capas del corazoncito, te he mencionado al epicardio, que es justamente esa de color azulito que estoy poniendo al costado. Luego vendrá el miocardio, que es una capa mucho, pero mucho más gruesa. La capa, como te pude decir anteriormente, quizás la más importante del corazón. Epicardio. Posteriormente viene la capa más gruesa, que es la del miocardio, ¿cierto? Y finalmente un endocardio, que es mucho más interno. Endocardio. Y listo. Profe, ¿y cómo se conecta todo esto? Chicos, escúchame bien. El pericardio seroso o pericardio visceral es nada más y nada menos que el epicardio. ¿Ya que? Y aquí viene la confusión. Cuando ustedes estudian las capas del corazón, hablan de endocardio, hablan de miocardio y hablan de epicardio. Y cuando hablamos netamente de la capa externa del corazón, hablamos del pericardio. Y el pericardio tiene parte serosa y parte fibrosa. La parte serosa del pericardio, la más interna, es la capa visceral. Y esa capa visceral es el epicardio. ¿Ok? Es el epicardio. Ya chicos, ahí está la relación entonces. El pericardio seroso visceral es o corresponde al epicardio. Así que
Esa es la primera o una de las primeras dudas que me gustaría dejar zanjadas con ustedes, porque siempre, siempre, siempre los alumnos tienen el problema con respecto a las capas del corazoncito. ¿De acuerdo, chicos? Estas son las capas internas, esas son más que nada las capas externas, pero lo que comparten o tienen en común es el epicardio seroso. Entonces, entonces, en el epicardio, ya, en el pericardio, perdón, seroso, tenemos una capa visceral y una capa parietal. Algo que deberíamos recordar acá y que que pongo bien en este gráfico es que existe una cavidad pericardial y esa cavidad pericardial está justamente entre el pericardio fibroso y el pericardio, o perdón, entre el pericardio parietal y el pericardio visceral. ¿Ya, chicos? Quiere decir en este espacio. Entre el pericardio visceral y el epicardio parietal hay un espacio. ¿Ok? Hay un espacio que es justamente muy similar al espacio pleural. Acá también es prácticamente, pues, virtual. Es un espacio prácticamente virtual. Pero sin embargo, en este espacio ya puede comenzar a llenarse de líquido, provocando un taponamiento cardíaco, ¿de acuerdo? Provocando un taponamiento cardíaco, que se caracteriza por ser una de las patologías más complicadas y obviamente de emergencia a nivel cardiovascular. Ese espacio que corresponde entre la pleura o entre el pericardio, perdón, seroso, visceral y parietal, ¿no? Ese espacio, chicos, se le conoce como una cavidad pericárdica, como una cavidad pericárdica. Sin embargo, cuando ésta comienza a llenarse, puede taponar el corazón, porque obviamente no va a poder contraerse ni dilatarse porque todo esto estará lleno de líquido. Ok. Entonces, a modo de repaso, chicos, ahí está el corazón. No olvides que el pericardio es la membrana mucho más externa que recubre, ¿no? A todo el corazoncito. Ya, tenemos parte fibrosa y parte serosa que se va a dividir en parietal y en visceral, ¿cierto? Dentro de ellas transcurrirá el fluido pericardial. No olvidemos que el pericardio visceral corresponde al epicardio. ¿Listo? Ya esto es a lo que yo me refería, ¿no? La cavidad pericárdica podría también llenarse de líquido y si se llena de líquido, obviamente el corazón no va a poder expandirse y ocurrirá un taponamiento cardíaco. ¿Listo, chicos? Eso es lo que tienen que tener muy, muy en cuenta con respecto al ciclo, perdón, a la anatomía del corazón. Otro detalle que tienen que tener en cuenta ustedes es el ciclo cardíaco. En el colegio ustedes vieron lo que es sístole y diástole. Ya, eso ya fue. Ya lo ven en el colegio. Ahora vamos a hablar netamente del ciclo cardíaco, para lo cual me he tomado la libertad de hacer un gráfico a modo de GIF para analizar parte por parte. Es muy importante para el EKG esto. Entonces empezamos, chicos. La primera parte ya del ciclo cardíaco vamos a hablar del llenado pasivo. En todas las fases del ciclo cardíaco, ustedes tienen que tener tres cosas muy importantes, muy importantes. Número uno es la sangre. O bueno, ya, tres cosas muy importantes. Número uno son las presiones. Presiones. Número dos es la sangre. Y número tres son las válvulas. Ok, número tres son las válvulas. Eso, chicos, es lo más importante que tienen que tener en cuenta en cada fase. En cada fase. Entonces, empecemos. Empecemos. Estamos con un llenado pasivo, ¿ok? Estamos con un llenado pasivo. Mira, por favor, mi gráfico, mira mi GIF, ¿ok? Mira mi GIF. En el GIF que yo te estoy mostrando, fíjate que el corazón no se mueve. El corazón no se mueve para nada, pero sin embargo la sangre sí se está moviendo. Para fines didácticos voy a dibujar la sangre de amarillo. Y mira, la sangre empieza acá y luego baja. La sangre empieza acá y luego baja. Eso se llama llenado pasivo, porque en el llenado pasivo se va a llenar el ventrículo. El ventrículo va a comenzar a llenarse de sangre. Profe, ¿pero de dónde viene esa sangre?
de la aurícula, de la aurícula. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, las presiones, ¿ok? La presión es mayor en la aurícula que en el ventrículo. Las presiones es mayor en la aurícula que en el ventrículo. Por lo tanto, la sangre va de aurícula a ventrículo. Recuerden ustedes que todo en tu cuerpo se mueve por presiones. El aire, todos los gases, todos los líquidos se mueven por presiones. Como hay mayor presión en la aurícula que en el ventrículo, la sangre se mueve de aurícula a ventrículo. Y con respecto a las válvulas, recuerden que tenemos dos válvulas. Las válvulas las voy a poner de verde. Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas o semilunares. Recuerden que las válvulas auriculoventriculares son justamente esta y esta. ¿La ven? Que son la bicúspide o mitral y es la tricúspide. Y las válvulas sigmoideas o semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Cuando ustedes ven desde la parte superior a la válvula sigmoidea o semilunar, se van a dar cuenta que hay una especie de sigma, ¿no? O algunos ven una media luna, por eso se llaman así. Miren las válvulas, por favor, chicos, miren las válvulas. Las válvulas sigmoideas o semilunares, ¿cómo están? Mira, mira, mira acá. Esta es la pulmonar. Mira, esta es la pulmonar y esta es la aórtica. ¿La ves? Esta es la aórtica. Ambas están completamente cerradas. Cerradas. Perfecto. En cambio, las válvulas auriculoventriculares, mira, mira cómo están. Mira aquí y por favor, mira aquí. ¿Te das cuenta que está cerrada pero luego se abre? ¿Te das cuenta que aquí también, mira, está cerrada pero luego se abre? Entonces las válvulas auriculoventriculares están abiertas. Y obviamente que están abiertas porque la sangre va a pasar de aurícula a ventrículo, ¿ok? La sangre va a pasar de aurícula a ventrículo. Entonces, chicos, todo eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta en el llenado pasivo. Como dato adicional, se va a llenar solamente el 80%. El 80% de sangre pasará de aurícula a ventrículo. Ok, chicos, hasta ahí. Ahora tú me dirás, profe, si el 80% de sangre pasa, ¿quiere decir que acá arribita se va a quedar un 20%, sí o no? Por supuesto. ¿Y qué va a pasar con eso? Con eso llegamos al llenado activo. Igualito. Presiones, igualito, sangre y válvulas. Tres cositas que no debes olvidar. Presiones y válvulas. Quiero por favor que observes, ya quiero por favor que observes el gráfico que yo he hecho para ti. ¿El corazón se mueve? Sí, mira, ve, se mueve aquí y se mueve aquí. Se están contrayendo las aurículas. Se están contrayendo las aurículas. Y tú dirás, profe, ¿y para qué se contraen las aurículas? Porque en un llenado pasivo, chicos, el corazón no se movía, no se contrae. Y el 80% de sangre baja de la aurícula al ventrículo. ¿Y qué pasa con el 20%, profe? Simple, la aurícula se contrae y al contraerse baja este 20%. Baja el 20%. Y así la mayor cantidad de sangre llega ¿a dónde? Al ventrículo. Aquí. Llega al ventrículo, llega al ventrículo. Ese es el objetivo. Por lo tanto, la presión en la aurícula va a ser mucho mayor que en el ventrículo. Si antes era una presión mayor, ahora es mucho mayor porque incluso se está contrayendo. Obviamente, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Y las válvulas, chicos, las válvulas, ¿cómo van a estar las válvulas? Que las voy a poner de verde. Mira, las válvulas auriculoventriculares, ¿cómo están? Las válvulas auriculoventriculares siguen abiertas. Y las válvulas sigmoideas o semilunares, mira, ve, la aórtica y la pulmonar, ¿cómo están?
siguen cerradas. ¿Qué ha pasado acá, profesor? ¿Qué ha pasado acá, profesor? Que se ha llenado el 20% restante, ¿cierto? El 20% restante. Listo, profe, entonces ya pasó la sangre, primero el 80% aquí, suave, sin moverse, primero pasa el 80% y luego el 20% que faltaba, gracias a una contracción de la aurícula, pasa. Profe, ¿y ahora qué viene? Contracción isovolumétrica. Y mira por favor lo que va a ocurrir acá. Lo mismo, chicos, lo mismo. Presiones, ¿qué más? Sangre y sobre todo válvulas. Válvulas. Mira mi dibujo, por favor. El corazón no se mueve absolutamente para nada. No se está moviendo. Ahora, toda la sangre, ¿dónde está? La sangre está aquí. Mira, mira. Aquí está la sangre. Mira, mira. Aquí está la sangre. Ahí está la sangre. Por lo tanto, va a haber más presión en los ventrículos. Tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho va a haber más presión en los ventrículos que en las arterias. Profe, no entiendo. Mira, mira por favor. La sangre está acá. Luego tendría que salir por acá. La sangre está acá. Luego tendría que salir por acá, por la pulmonar y por la aórtica respectivamente. Sin embargo, las válvulas están todavía cerradas. Todavía están cerradas y obviamente la sangre no sale. Chicos, no sé si te habrás dado cuenta, pero todas las válvulas, absolutamente todas las válvulas, esta, esta, esta y esta, todas las válvulas, ¿cómo están? Todas las válvulas están cerradas. Todas las válvulas están cerradas. Y como todas las válvulas están cerradas, ¿qué va a pasar? La sangre no se mueve. La sangre no se mueve. Por eso se llama contracción isovolumétrica, porque tienen iso es igual, el mismo volumen. Como todas las válvulas están cerradas, la sangre no se mueve, entonces el corazón se queda con el mismo volumen, isovolumétrica. Y se llama contracción porque como toda la sangre está acá abajo, en los ventrículos están generando una fuerte presión contra las válvulas sigmoideas o semilunares para salir con toda la fuerza del mundo. Pero en ese momento estamos en contracción isovolumétrica. Tú me dirás, ya, bacán, profe, ¿qué? Profe, disculpe ya, pero va a llegar un momento en donde la presión acá va a ser tan pero tan fuerte, tan pero tan fuerte que va a salir. Y acá también la presión va a ser tan pero tan fuerte, tan pero tan fuerte que va a salir. Y eso se llama fase de eyección. Mira mi gráfico, por favor. Otra vez, chicos. Presiones, sangre y válvulas. Presiones, sangre y válvulas. Otra vez dibujaré con fines académicos la sangre de amarillito. Te habrás dado cuenta de que la presión aquí era tan pero tan fuerte que venció a las válvulas y la sangre sale. En este caso por la arteria pulmonar. Y en el izquierdo, igualito, la presión era tan pero tan fuerte aquí que al final venció y sale por la arteria aorta. Por la arteria aorta. Entonces, ¿cómo son las presiones? La presión va a ser mucho más grande en los ventrículos. La presión va a ser mucho más grande en los ventrículos que en las arterias aórtica y pulmonar. La sangre va de los ventrículos ¿a dónde? A las arterias. Repito, aórtica y pulmonar. Las válvulas, mira por favor, las válvulas acá están cerradas y mira quién se abrió. Mira quién se abrió. Válvulas auriculoventriculares siguen cerradas y por el contrario, la sigmoidea o semilunar están abiertas. ¿Ok? Abiertas. Eso se llama fase de eyección.
¿Algún datito que podríamos acumular acá, chicos? Podemos hablar del volumen de eyección o el volumen sistólico. El volumen de eyección o volumen sistólico ya se da en esta fase y equivale a aproximadamente a 70 mililitros. Quiere decir que durante una eyección del ventrículo izquierdo sale 70 mililitros. Ok, chicos, 70 mililitros de sangre es expulsado por el ventrículo izquierdo. Eso se llama volumen de eyección. Esto es muy importante para el gasto cardíaco, porque recuerda que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección o volumen sistólico. Y ese dato nace de aquí. Hay un datito que acá debo mencionarte antes de que siga pasando. Chicos, en la fase de llenado activo, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares estaban abiertas, ¿no? Ahí lo ves, abiertas. Pero en la fase de contracción, la válvula se cierra, ¿cierto? La válvula se cierra. Piensa en la válvula como una puerta que se abre suave y se cierra con fuerza. Se cierra duro, se cierra haciendo un sonido, haciendo un ruido. Se llamará entonces el ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco se da en la fase de contracción isovolumétrica y por el cerrado, o mejor dicho, por el cierre, por el cierre de válvulas auriculoventriculares. Pregunta típica, típica de fisiología. Primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en la contracción isovolumétrica. Luego de eso viene la fase de eyección, como les había mencionado, ¿ya? Y luego de la fase de eyección, chicos, luego de la fase de eyección, al final viene la fase de relajación isovolumétrica. Por favor, mira otra vez mi gráfico y repetimos. Presiones, sangre y sobre todo válvulas. Mira mi gráfico, el corazón se mueve, no se mueve para nada. Mira, chicos, la sangre había salido por acá, la sangre había salido por acá. Entonces hay una gran cantidad de sangre en donde en las arterias. Hay una gran cantidad de sangre en las arterias. Pero mira, se cierran las válvulas sigmoideas o semilunares. Profe, que todas las válvulas están cerradas otra vez. Como todas las válvulas están cerradas otra vez, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre no se mueve. La sangre no se mueve. Por eso hablaremos de una fase isovolumétrica otra vez, igual volumen, isovolumétrica. La sangre no se mueve. Ya chiquitos, la sangre no se mueve. Obviamente va a haber mayor presión en las arterias que en los ventrículos. Sin embargo, las válvulas están completamente cerradas y a eso vamos. Válvulas auriculoventriculares están cerradas y las válvulas sigmoideas o semilunares están cerradas también. Y tú me dirás, uy, profe, aguanta, ¿qué fue? Profe, las sigmoideas o semilunares, ¿cómo estaban? Abiertas, ¿sí o no? Y las sigmoideas y semilunares, ¿ahora cómo están? Cerradas. ¿Qué te dije yo? Que la válvula era una puerta que se abría despacio y se cierra con ganas, se cierra con sonido, se cierra fuerte, ¿cierto? Se cierra fuerte. Entonces, como se cierra fuerte, vamos a generar sonido, vamos a generar ruido. En este caso será el segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco se da en la fase de relajación isovolumétrica por causa del cierre de válvulas sigmoideas o semilunares. Por eso se da. ¿Ok? Por eso se da el segundo ruido cardíaco. ¿Ok, chicos? El segundo ruido cardíaco.
Listo. Entonces, chicos, tendremos nosotros para finalizar un pequeño resumen de todas las fasecitas del ciclo cardíaco. Empezaremos aquí en el llenado activo, donde la presión es más en las aurículas que en los ventrículos. La válvula auriculoventricular estará abierta porque la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Y obviamente las válvulas sigmoideas o semilunares estarán cerradas. ¿Cuánto va a pasar, profe? 80% de la sangre. Seguiremos nosotros con el llenado activo. Ahora se contraen las aurículas y la sangre sigue pasando a los ventrículos. Siguen abiertas las válvulas auriculoventriculares y las sigmoideas o semilunares continúan cerradas. En este caso pasará solamente el 20% faltante o restante al ventrículo. Posterior a ello, chicos, ¿qué vamos a tener? Contracción isovolumétrica, donde toda la sangre ahora está acumulada aquí. Toda la sangre está acumulada aquí, en los ventrículos. Se cierran aurículos ventriculares, se continúan cerradas las sigmoideas o semilunares y por lo tanto, al cerrarse las válvulas auriculoventriculares tendremos nosotros e- el primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco. La sangre se queda en el ventrículo, obviamente no se mueve. Cuando la presión es tanta que vence a la válvula aórtica y a la válvula pulmonar, hablaremos de la fase de eyección, donde la sangre sale por la pulmonar y la sangre sale por la aórtica. La presión será mucho más fuerte en el ventrículo que en las arterias y obviamente la sangre pasará a las arterias. ¿Cuánto, profe? 70 mililitros que corresponde al volumen de eyección o volumen sistólico, ¿cierto? Las válvulas auriculoventriculares seguirán cerradas y las válvulas sigmoideas o semilunares se abrirán para permitir el paso de la sangre. Finalizaremos con la relajación isovolumétrica, donde se cierran las válvulas auriculoventriculares, continúan cerradas, perdón, y se cierran las sigmoideas o semilunares. Este cierre de válvulas que genera el segundo ruido cardíaco cuando todas las válvulas están cerradas, cuando todas las válvulas están cerradas. La sangre continúa en las arterias, la sangre continúa en las arterias y obviamente no hay movimiento de sangre en el corazón porque todas las válvulas están completamente cerradas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, hay muchos más detallitos, pero creo que con esto es suficiente para ustedes, sobre todo para EKG, pues, ¿no? Sobre todo en miras a EKG. Esas son las fases del ciclo cardíaco y están lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Presión, sangre, válvulas. En todo, ¿ah? Presión, sangre, válvulas. Una vez que tengan entendido eso, que tengan eso bien en cuenta, se van a poder ese conectar que las fases del ciclo cardíaco están completamente relacionadas al EKG. Profe, ¿cómo así? Chicos, yo te estaba mencionando de que la sangre empieza aquí y de aquí a dónde se va, hacia el ventrículo y luego del ventrículo a dónde va, hacia las arterias, ¿sí o no? Profe, ese es el lado derecho. En el lado izquierdo dónde empieza igual, ¿no? Aquí, luego al ventrículo y luego, perdón, y luego a las arterias, ¿no? Otra vez a las arterias. Así, a las arterias. La pregunta se cae de madura. Oye, profe, ¿y quién organiza todo eso? ¿Quién da la orden? ¿Quién da la señal para que esto se mueva de esa forma? Chicos, la despolarización del músculo cardíaco es de origen autoestimulante, ¿ok? Tú no le mandas la orden al corazón para que lata más rápido. Tú no detienes tu corazón cuando se te dé la gana. Tu corazón va a seguir latiendo. Ya se autoexcita. Y esa capacidad, chicos, que se autoexcite es netamente característico del miocito gracias a este sistema complejo de electricidad, de despolarización que ustedes ven al costado, que justamente, chicos, empieza acá. Vamos a hacerlo con otro color, con rojo creo que se va a ver. Que empieza aquí, ahorita lo señalo, ahí está. Empieza, empieza aquí y luego va aquí y luego va por acá
por la parte del tabique, ¿no? Tabique interventricular y luego finalmente va por la parte de las caras laterales del ventrículo. Esa es la dirección de despolarización. Profe, ¿y quién hace eso? Chicos, les presento con ustedes, número uno, ¿a quién? Al nodo sinusal. Ah, ajá. Este es el nodo sinusal. ¿Ok? Ese es el nodo sinusal, es el primero y es el que comanda esta autoexcitación. Ahí está el nodo sinusal. ¿Ok? Ahí está el nodo sinusal. Luego de ellos, chicos, ¿quién sigue? Sigue el nodo auriculoventricular. Está acá. Mira, ahí está el nodo auriculoventricular. Entonces, el nodo sinusal se despolariza y manda la información, manda la energía, manda la corriente, manda la electricidad al nodo auriculoventricular. Y el nodo auriculoventricular, ¿qué va a hacer? Va a continuar mandando la energía ¿a quién? A las de His. El haz de His que encontramos nosotros justamente aquí, a lo largo del tabique interventricular, una rama derecha y una rama izquierda, para que al final, para que al final termine despolarizándose las fibras de Purkinje, las fibras de Purkinje, que son estas que ustedes ven a los costados de las bases del ventrículo, las fibras del querido Purkinje. Esa es la dirección, chicos. 1, nodo sinusal. 2, nodo auriculoventricular. 3, haz de His. Y 4, fibras de Purkinje. ¿Ya estamos claros? ¿Por qué se caracteriza eso, chicos? El nodo sinusal es el marcapasos. Marcapasos del corazón. Es lo ideal, es lo correcto. Gracias al nodo sinusal, tu frecuencia cardíaca va de 60 a 100 latidos por minuto, que es lo normal. Eso se llama ritmo sinusal. Si por cuestiones de la vida, del amor y otras cosas, el nodo sinusal falla, el nodo sinusal no puede funcionar, quien toma la posta, chicos, es el nodo auriculoventricular. Y el nodo auriculoventricular mantendrá una frecuencia cardíaca de 40 a 60 latidos por minuto. Eso se llama ritmo nodal, característico del nodo auriculoventricular. Profe, y si por motivos de la vida, del amor, no lo sé, el nodo auriculoventricular tampoco puede funcionar, no, tampoco puede funcionar. ¿Quién va a tomar la posta? El haz de His o las fibras de Purkinje. Ellos dos realizarán una frecuencia cardíaca de 15 a 25 o 30 latidos por minuto. Ya dependerá de la bibliografía que tú observes. Eso se llama ritmo idioventricular. Ritmo idioventricular. Tiempo suficiente, ¿no? Bueno, esperemos suficiente para que te puedan llevar a emergencias y obviamente tratar, ¿no? Tratar para que vuelvas a tener un ritmo sinusal. Ese es el orden, chicos. El nodo auriculoventricular se va a caracterizar por hacer una pausa. Por hacer una pausa. Profe, ¿cómo que una pausa? La excitación empieza, ya la excitación empieza en el nodo sinusal. Gracias a que se excita el nodo sinusal, se despolariza todas las aurículas, ¿no? Incluso ahí tienen sus haces, ¿no? Haces de Torel, Hatchman, que ya lo verán con mayor frecuencia en anatomía. Esos haces hacen que se despolarice toda la aurícula. Y una vez que se despolarice toda la aurícula, recién pasamos a despolarizar el ventrículo, porque el nodo auriculoventricular pasa la excitación, pasa la despolarización,
pasa la corriente, pasa la electricidad al haz de His. Y obviamente las fibras de Purkinje posteriormente. Perdón. Entonces, quien se caracteriza por hacer una pausa es el nodo auriculoventricular. Profe, ¿a qué se refiere con la pausa? Que primero se termina de despolarizar la aurícula y después se despolariza el ventrículo. Chicos, ese es el orden. Ese es el orden, ¿ok? Primero la aurícula, luego el ventrículo. ¿Quién es el que hace posible esa pausa? El nodo auriculoventricular, que termina que se despolarice la aurícula para recién darle paso al haz de His. Y es por eso que ustedes en el EKG van a ver ahí una línea isoeléctrica entre la despolarización auricular y la despolarización ventricular, gracias a esa pausa, pero que eso ya lo verán en la siguiente clase con mucha más calma. Listo. Chicos, entonces hemos hablado de un poquito de anatomía, hemos hablado de la frecuencia, perdón, hemos hablado del ciclo cardíaco y finalmente estamos hablando de lo que corresponde a la conducción eléctrica del corazón. Y ya con esto pueden tranquilamente pasar a lo que es el EKG. Recuerden ustedes que el EKG es la medición indirecta de la actividad eléctrica del corazoncito. Si ya sabes cómo se mueve el corazón y ya sabes en qué orden se despolariza, ya podrías entrar con todo a aprender cómo es que nosotros vamos a medir esta corriente y esta actividad eléctrica. Listo, chicos. Hasta acá habría alguna pregunta, algo que quisieran, no sé, repreguntar, algo. ¿Se entendió? Doctor, están mandando las preguntas por el chat. Eh, eh, Ay, verdad. Ah, espérate, ¿dónde está el chat? Ah, bueno, básicamente están preguntando si podría repetir, o mejor dicho, están pidiendo si podría repetir cómo se llama el ritmo de las de His. ya lo encontré. Buenas noches. ¿Podría repetir nuevamente cómo se llama el ritmo de las de His? Ah, ok. Acá. Lo voy a escribir acá abajo porque sí, me faltó espacio. Se llama, acá chicos, se llama ritmo idio, idio ventricular. Idio ventricular. El prefijo idio quiere decir que es el mismo, que es autogenerado. Entonces, como en ese nivel falla el nodo sinusal, falla el nodo auriculoventricular, o sea, las aurículas no sirven, ya no funcionan. ¿Quién toma la posta? El ventrículo, a través de las de His y de las fibras de Purkinje. Por eso se llama ritmo idio, ¿ok? Idio ventricular, idio ventricular. ¿Qué quiere decir? Que es un ritmo netamente generado por el ventrículo, ¿ok? Ritmo netamente generado por el ventrículo. Ok. Doctor, una consulta. Ujú. ¿Y cuáles son las causas que lleven a este ritmo? Ah, por ejemplo, por ejemplo, aquí, recuerden ustedes, eh, por ejemplo acá, ¿no? Recuerden ustedes que aquí están las arterias coronarias, ¿ok? Las arterias coronarias. La arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda da ramas para la parte anterior del ventrículo y la arteria coronaria derecha da una rama para la arteria posterior, la parte posterior del ventrículo y también una marginal que va por la cara lateral. Chicos, la arteria coronaria derecha va hacia la aurícula derecha. Si hubiera un infarto,
si hubiera un infarto en la rama, en la arteria coronaria derecha, quiere decir que no le llegaría sangre a toda la aurícula derecha. Y si no le llega sangre a toda la aurícula derecha, entonces el nodo sinusal no podrá alimentarse porque obviamente está infartado. Entonces, esa es una de las causas por las cuales, ¿ok? Por las cuales podría haber un ritmo idioventricular. Chicos, podría haber un ritmo idioventricular. Un infarto de rama coronaria derecha, ¿ok? Un infarto de rama coronaria derecha. Aquí. Miren ustedes, aquí están las ramas coronarias, ¿no? Coronarias del corazón. Aquí está la arteria coronaria izquierda y aquí está la arteria coronaria derecha. Donde nace la arteria aorta, viene aquí la coronaria derecha y viene por acá la coronaria izquierda. Como rodean al corazoncito en la parte superior como si fuera una corona, por eso se llama coronaria derecha y por eso se llama coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha tiene una rama que irriga netamente al nodo sinusal e incluso también al nodo auriculoventricular. Por eso es que si esta arteria se infarta, entonces no va a poder recibir oxígeno. Como no va a poder recibir oxígeno, se infarta, entonces no funciona el nodo sinusal, probablemente tampoco funcione el nodo auriculoventricular y lo único que nos queda es hacer un ritmo idioventricular. Esa sería la causa, pues obviamente más frecuente, ¿no? Esa sería la causa más frecuente. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Disculpe, si no fuese mucha molestia, ¿nos podría compartir sus diapositivas? Ya se los voy a enviar acá con Franco, que he coordinado. Se lo envío a Franco y ya Franco se los comparte a ustedes, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Ajá, no hay problema. Eh, Buenas noches. Finalizando ya la ponencia, creo que ya no hay más preguntas, tampoco por el chat. Bueno, agradecer, ¿no? A usted, doctor Valencia, por la excelente ponencia el día de hoy. Ha sido sin duda un tema bastante bonito, interesante. Y bueno, todos hemos aprendido, en algunos casos reforzar, ¿no? Nuestros conocimientos el día de hoy. Y bueno, estamos listos, como usted también menciona, ¿no? Para los siguientes temas de KG. Y bueno, ahorita sí voy a dejar de compartir para poder hacerle la entrega de su certificado, ¿no? Por la ponencia del día de hoy, pero que de igual manera se le enviará a su correo personal, ¿no? Así que no hay problema solamente para poder, a ver, no sé si se puede compartir. Un segundito. Ay, a ver, un segundito, por favor, gracias. Disculpen, ¿se puede ver? No estoy segura. El entrega del certificado. Sí lo noto. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, chicos, por su participación también. Doctor, su ponencia, ¿no? Recalcando, sí, ha estado muy interesante y ya sabía explicar, ¿no? Puntos que en un futuro para el resto del taller serán clave, ¿no? Sentando las bases, ¿no? De cardiología. Gracias y gracias por su participación.